Amén, gloria a Dios. Mis amados, bendiciones. Estamos en el podcast número 2 de Aviva tu obra en medio de los tiempos. Amén. Estamos aquí contentos, felices de estar con mi hermano César, el pastor César, desde Argentina. Amén. Nos alegramos de que esté en este lugar. Usted sabe que aquí estamos preparando todas las cosas para que esto vaya en perfección. Amén. Saludamos a todas las personas que se están conectando y anhelamos que este podcast sea de mucha bendición para su vida y para su familia, hombre para de los Dios, que estén amén. a su alrededor. Padre, Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes el control, Señor mío, de este podcast. Señor mío, que todas las cosas que hacemos las hacemos para glorificarte a ti. Dios mío, tu palabra dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a ti, amado Dios, Señor. Yo te ruego en esta hora en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, que tu presencia inunde, Señor, cada pantalla. Dios mío, que traspases, Dios mío, Señor, las pantallas, Señor, de las personas que oigan este podcast, Señor, y entremos en una dimensión, Señor, profética, profunda, espiritual, Señor. Padre, y que a través de este podcast personas sean llenadas de tu Espíritu Santo, sean levantadas por tu poder, sean, Señor amado, sanadas por tu gloria. Te damos gracias, Señor. Te ruego que bendigas, Señor amado, a cada persona que está oyendo, que lleguemos a aquel que está necesitado, Señor, y sea, Señor, para tu gloria todas las cosas que hagamos de ahora en adelante. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, siervo. Bueno, yo lo traje a usted para explotarlo a usted. Es verdad. Cuando iniciamos en nuestra vida ministerial, ¿cierto? Muchas veces nosotros buscamos el fuerte de cada uno de nosotros, igual que no lo podemos entender con instrumentos. Quizás tenemos fuertes en los instrumentos más que en otros. Se ha hablado mucho de muchos ministerios, de muchos cargos dentro de la iglesia. Pero ¿cómo descubriste tú? ¿Cómo Dios te lo hizo entender? ¿Cómo Dios te hizo saber? Quizás cuando tenías 17, 18 años. No sé si alguna vez se te pasó por la cabeza ser pastor. No sé si alguna vez se te pasó por la mente que ibas a tener una congregación en Argentina. Si un día ibas a estar en Argentina. ¿Cómo podrías tú decir dónde explotar nuestro ministerio? Por ejemplo, muchas personas o muchos ministros de hoy en día quieren ser profetas. Muchos ministros de hoy en día quieren ser vistos. Obviamente la palabra de Dios dice que por el tema de los dones dicen anhelar los mejores dones. Pero muchas veces se ha visto mucha adivinación. Y muchas veces los ministros se están encaminando quizás por un pastorado y quizás son profetas o algunos son profetas y se está yendo por el pastorado. Algunos salmistas quieren ser apóstoles. ¿Cómo entendiste tú cuál era tu ministerio o cuál es la fusión de tu ministerio junto a tu esposa para explotar el mayor potencial en Dios? yo creo que Dios pone el querer como el hacer. Ujú. Dios pone en tu corazón eso anhelo. Y ahora hay que tratar de entender, porque hay mucha gente que quizá anhela cosas según su emoción o lo que está de moda, pero no Ujú. es lo que está impregnado en nuestro espíritu. Ujú. Entonces Dios te prepara en esos momentos, te pone el corazón. Imagínate que cuando nosotros somos procesados, ahí es donde es como un tipo zarandeo, donde nos hace ver nuestra originalidad, de qué estamos hechos y para qué fuimos llamados. Entonces, el proceso y todas las cosas nos hacen ser confiables delante de Dios y a la vez también nos hace darnos cuenta las herramientas que Dios ha puesto en nuestra vida. Amén. Imagínate que si yo por mi querer y por mi emoción, sin ser procesado, anhelo un ministerio en el cual Dios no me llamó en esa área. Sabemos que de por sí todo funciona. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se expanda y mucha gente se convierta. El mandato de toda la Biblia es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Entonces, de por sí es predicar, que la gente conozca de Dios. Y esa es la primera función de todo, que la gente pueda conocer de Dios. Amén. Ahora bien, tengo que entender también cuál es mi posición para poder funcionar como un cuerpo. Todos tenemos un área distinta. Yo creo que hoy en día muchos quizá anhelan los dones visibles, Ajá. pero hay gente que también funciona en otras áreas para poder expandir el reino de Dios. El ministerio quíntuple puede mostrar, y esto para mucha gente, no solamente está lo profético, lo pastoral, lo apostólico, sino que también hay maestros. Amén. Entonces, imagínate, el evangelista funciona atrayendo a través de la estrategia, la llenura del Espíritu Santo, comienza a atraer a la gente a la congregación. En Así esa es, congregación tiene que haber un pastor. Amén. Ese pastor tiene que ser ministrado por otro pastor, ¿cierto? Hay muchos quizás creen en lo apostólico, otros no, pero también en lo apostólico tiene que funcionar en esa área para poder tener la visión, plantar iglesia, levantar obra, saber cómo funciona lo ministerial. El maestro tiene que funcionar dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para instruir, para formar. Y obviamente todos pastores también tienen la maestría porque en parte también forman, están allí, pero el maestro también respalda toda esa obra. Lo que se suelta de un altar es un complemento. Todo funciona en complemento. Imagínate que toda la iglesia fuésemos todos profetas. Habría un lío terrible. Sí. Entonces, porque hay gente que quizá anhela algo por su emoción, pero se descuida algo que es por una necesidad. Amén. Entonces, el querer a veces va contrario a muchas veces la necesidad. Lo que yo quiero en contra de lo que yo necesito. Entonces, lo que yo quiero, la ambición, lo que nace de uno, pero la necesidad no nace de mí, sino que está externo a lo que está dentro de mí. Amén. Entonces, la necesidad que es que las personas lleguen, pero mi querer no quiere dejar la posición de lo que yo estoy anhelando conforme a mi emoción. Ajá. Entonces, imagínate qué grave problema hoy enfrentamos con el querer y con la necesidad. Amén. O sea, imagínate que el querer a veces es tan fuerte que pasamos por alto la necesidad. Así es. Y a veces ahí es cuando todo comienza a deteriorarse, cuando no conocemos nuestro lugar y cuando nosotros no tenemos formación, no entendemos ni valoramos a lo que Dios nos llamó. Entonces, Amén. hay gente que no valora o no es eficiente en lo que Dios lo quiere llamar. ¿Por qué? Porque se está negando al llamado, no quiere ser formado. Y todas esas cosas son fundamentales. Imagínate que Saúl tuvo un gobierno, un reinado, y de repente lo perdió todo, porque el tipo no había sido formado. En cambio había otro que antes de gobernar Israel ya estaba pastoreando ovejas. Sabía, tenía paciencia. En esa paciencia tenía pasión. Sí, amén. Y en esa pasión habían acciones de valentía. ¿Por qué? Porque tenía una responsabilidad. Sí. Y sabía cuál era su posición. Imagínate esto. Él tenía que cuidar las ovejas. Y ya con la palabra cuidar, él ya tenía algo mayor. Que era la responsabilidad de que lo que se me fue delegado como una responsabilidad, cuidarlo con toda mi vida. Entonces es totalmente distinto cuando tú comprendes, no por emoción, sino por la necesidad. Ahí es cuando nosotros somos más eficaces en el ministerio. Porque el querer y el no querer a veces está o no está. Sí, pero la amén. necesidad está presente. Y a veces queriendo o no, mira, aunque no queramos, si sabemos que hay necesidad, nosotros vamos. Sí, Hay amén. veces que nosotros no queremos ir a trabajar en la mañana, levantarnos temprano, hacer las cosas. La emoción no está, el querer no está muchas veces, pero Sí. la necesidad sí está. Ajá. Y la necesidad misma te lleva a ser más fuerte que una emoción, a romper emociones, romper querer, sentimientos, siento y miento. A veces quiero, a veces no quiero. Entonces, imagínate, Sí. conocer la necesidad del asunto te hace ser más fuerte, más eficaz que una persona que tenga emoción y que quiera y no quiera. Porque a veces Amén. queremos algo, a veces no queremos, estamos allí y de repente no queremos estar, pero comprender a lo que Dios te llamó, Sí. comprender lo que Dios quiere de todos nosotros, nos hace delegar muchas cosas. Imagínate que Dios cuando llamó a Pedro, le dijo,
El primero dijo, te haré pescador de hombres, ¿verdad? Ajá. Pero en el segundo encuentro, cuando Pedro se fue, dice la palabra que Jesús lo fue a buscar y de repente le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta a mis ovejas. Ujú. No le dijo, tú vas a ser pastor, tú vas a ser un apóstol. Él le dijo, apacienta. La acción de necesidad más fuerte que el querer y que un título. Sí, amén. Presente en una conversación. Imagínate, Dios no va a poner en un lugar a una persona que no tenga el corazón preparado para establecerlo. Entonces, hay veces que cuando nosotros nos ponemos por nosotros mismos, perdemos, erramos, ministerios fracasan, Así iglesias es. se cierran. ¿Por qué? Porque hay veces que la emoción, el querer estaba más que lo que Dios nos había llamado, la necesidad de un llamado, la palabra de Dios. Entonces, conforme a lo que tú me estabas diciendo, creo que eh, conocer el llamado, simple y sencillamente nosotros conocemos para qué Dios nos llamó, según Amén. el ministerio, en el proceso. En Amén. medio del proceso nosotros sabemos quién es Dios, conocemos la voz de Dios. Cuando conocemos la voz de Dios somos direccionados por Dios. Ya no por nuestras emociones, ya no por nuestro querer, sino por la necesidad de su palabra. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Pedro le estaba diciendo, Señor, la necesidad mayor que tengo es de tu palabra. Amén. Yo no quiero lo que a mí me agrade, sino a quién iremos. Porque cuando dice la palabra, ¿a quién iremos? Ya el querer, los sentimientos se habían ido. Ujú. Ahora estaba la necesidad. Sí, Solamente amén. tú tienes palabra de vida eterna. O sea, aunque yo no quiera, aunque me duela, aunque dura sea tu palabra, y mi necesidad de vivir me hace aceptar las cosas que tú me estás dando. Y Amén. ahí, un Pedro que está siendo transformado. Sí, amén. Wow. La reflexión, amén. Buena respuesta. Amén. Un 7. Un 7, aprobado. Amén, gloria a Dios. Profeta, tengo muchas preguntas, pero quiero centrarme en las preguntas más importantes. Lo hago por mí, lo hago por el público que va a escuchar esto y creo que van a ser edificados. Amén. Algo privado que yo sé de ti, que me gustaría que tú lo compartieras, yo lo he visto en tus redes, es tu relación con Dios. Yo creo que el público, las personas que están oyendo, nuestros hermanos, puedan aprender a tener una relación con Dios, una relación íntima con Dios. ¿Por qué destaco esto? Porque digo que yo sé algo de ti, y es que tú ibas a un monte. Cuando tú vivías aquí en Coquimbo, yo recuerdo que tú subías que ibas a un monte, ibas a encerrarte. Yo quiero saber cuál es el secreto de una relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos tener una relación si hay alguien, por ejemplo, que no sabe cómo hablar con Dios, si hay alguien que no sabe cómo buscar la presencia de Dios, o si simplemente hay alguien que se alejó de la presencia de Dios y no ha vuelto, por dónde empezar? ¿Y qué experiencia sobrenatural has tenido para que el público pueda motivarse a buscar en el secreto la presencia de Dios? Primero yo creo que sería comprender con la persona que estás hablando. O sea, es distinto una conversación cuando yo no conozco a la persona o no sé qué sabe esa persona de mí. Entonces, estamos hablando con una persona que le dijo al mismo profeta Samuel, yo no miro lo que tú estás mirando, yo miro el corazón, escudriño el corazón. Es una persona que ya sabe tus pensamientos, Ajá. sabe lo que somos, sabe lo que hemos hecho, Amén. incluso sabe hasta lo que vamos a hacer. Entonces, Wow. es una persona que no podemos ir con careta, como dicen en Argentina. No podemos ir, por ejemplo, está bien, a veces yo predico y mostramos una postura, ¿cierto?, de respeto, de tratar de ser respetuoso y elegante cuando uno va a soltar un mensaje, ¿cierto? Trata de hacerlo de la mejor manera. Sí, amén. Pero yo no voy delante de Dios a decirle, gracias, Padre amado, por todo lo que tú me das en el día de hoy. Levante su mano. No, yo no voy con esa Claro. Sí, postura. sí. Yo, delante de Dios, voy como el niño que fue en ese momento cuando Él me llamó la primera vez, cuando la primera vez que lo sentí. Ujú. Eh,
para mucha gente, nosotros damos paternidad, aconsejamos, ¿cierto? La gente allá en Argentina Ujú. me ve como un pastor. Aquí en Chile, mucha gente también, y hay otros que me conocen como el hermano, como el hijo, como el nieto. Soy parte de la familia, pero yo no puedo ir a hablarle a mi abuela, a mi madre, como un pastor, porque yo soy un hijo delante de Dios. Amén. Si bien es cierto, hay un respeto, mi madre es una mujer que comprende un montón lo que es la honra, el respeto, y aún así siempre guardamos un respeto y compostura en medio de los temas eclesiásticos que tratamos. Amén. Pero, pero yo no por eso no voy a ir a abrazarla como una hermana de iglesia, ella es mi madre. Entonces, tengo que yo en una relación, primero, saber con quién estoy tratando y Ujú. segundo, ser quienes somos delante de Dios, Amén. porque para la gente somos el instrumento, siervo de Dios, pastor, evangelista, profeta, pero delante de Dios, ¿quiénes somos? Somos su hijo. Sí, amén. Y más aún, cuando yo sé a dónde voy, a un reino de los cielos donde ya no estará el ministerio quíntuple, ya todos serán, bueno, reyes y sacerdotes, pero seremos hijos de Dios, veremos cara a cara. Entonces, Amén. hoy en día estamos funcionando en, en un área donde tratamos de ser eficientes para atraer gente delante de Dios, ¿verdad? Sí, amén. Pero el área de intimidad es tan fundamental, es tan fuerte, que para ser lo más eficiente en el área de intimidad con Dios, buscar a Dios, tengo que mostrarme primeramente tal cual soy delante de Él. Y yo creo que el área de sinceridad, de saber que delante de Dios no podemos decirle, cuando te preguntan, ¿lo hiciste o no lo hiciste? No, no lo hice. Y Dios sabe, entonces Ujú. vamos delante de Dios con toda la verdad, Amén. porque si no estaríamos perdiendo tiempo. Dios nos conoce, pero pasa que un corazón sincero, quebrantado, humilde, eh, Él nos rechaza. Amén. Entonces, la parte fundamental de todo eso, la intimidad con Dios, tiene que ser el momento más importante de un ministro. No puede haber otro momento más importante. No puede haber otro momento que tú le des más realce, solamente la intimidad con Dios. Ujú. Porque si yo no busco de Dios eh, el ministerio que tenemos en Argentina, ¿con qué fortaleza yo lo puedo hacer? Porque llevar un ministerio, y pastores me van a entender lo que digo, va más allá de lo humano, porque son muchas sobrecargas de emociones, con gente que está atribulada, gente que está problemada, y a veces como pastores, ahora yo lo comprendo porque lo estoy viviendo así. Amén. La última vez que vine, creo que todavía no estaba pastoreando. Cuando hicimos el último podcast, fue hace mucho tiempo y no No, estaba pastoreando yo no, ahí. no, no. No. Entonces, imagínate, de ese día hasta el día de hoy, tenemos una iglesia, se llama Rostro de León, está en Buenos Aires. Tenemos, aparte, iglesias hijas, que son 4, ya somos alrededor de 100 personas. Y tú me dices ahora, mi intimidad ha cambiado, claro que sí, ha cambiado un montón. Ujú. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que saber distribuir todo mi tiempo, pero no perder la espiritualidad. Ujú. Cuando yo saco de la ecuación, saco la intimidad con Dios, todo se desmorona. Es Ajá. la pieza clave. Sí. Entonces, está bien, yo puedo sacar otra utilidad, no sé. A mí me gustaba mucho hacer ejercicio antes, ir a correr. eh, si saco eso, no hay problema. Ujú. Pero si yo saco la intimidad con Dios, de todo eso, todo se desmorona. Amén. Entonces, saber distribuir los tiempos y no poner excusa es el gran desafío que tenemos como ministro de Dios, como pastores. Oh, sí. El poder distribuir de ser pastor, ser padre, ser esposo, ser un buen hijo y a la vez también tener intimidad con Dios. Amén. ¿Cómo lo hacemos? El primer consejo es encontrar tu momento con Dios. Amén. Una cosa es consagrarte para Dios y estar todo el día en consagración, ¿cierto? Y estar clamando, es una cosa, y te ayuda a mantener esa conexión con Dios. Pero no puedes depender solamente de eso. Amén. Tienes que vivir un momento a solas con Dios. Yo creo que cuando está, ahora voy directo para ti, cuando estás con tu esposa, una cosa es que ambos
van juntos para todos lados, ¿cierto? Durante todo el Ajá. día van a comprar, van al banco, van a hacer aquello, salen, todas esas cosas. Y ocupaciones. Ujú. Quizá tanto el día juntos, pero en todo ese día quizá no se dieron su momento para estar hablando y poder Ujú. compartir el uno con el otro, disfrutar el momento uno con el Ujú. otro. Yo creo que en el ámbito espiritual también pasa lo mismo, Ajá. que a veces decimos, no, pero yo clamo todo el día, pero el momento donde tú pasas intimidad, y todos los matrimonios y pastores me se van a dar cuenta que el momento de intimidad es mucho, mucho más fuerte que solamente decir yo creo en Dios o yo Así estuve es. clamando todo el día. Entonces el Amén. momento de intimidad debe ser todo y es el fuerte para que nosotros podamos ser eficaces en el camino. Cuando Amén. yo iba a buscar de Dios, yo recuerdo que iba al monte y no ponía música, porque si yo ponía música, como que sentía que afectaba un poco a lo que era vivir el sonido natural de la creación Mm. de Dios y poder conectarme a más profundidad. Amén. Cuando estaba en mi pieza, yo sí buscaba de Dios y oraba, y a veces, y esto lo comparto, porque hay gente que dice, no, pero ¿cómo tengo que buscar de Dios? ¿O en qué nivel de locura puedo vivir? Ajá. Hay momentos donde yo estaba buscando de Dios y hay veces, y gente quizás me va a criticar por lo que diga, pero los que están locos en Dios a veces hacen cosas locas. Sí, amén. Yo a veces me ponía en el rincón de mi cuarto y me cubría la cabeza con una toalla y arrodillado quería conectarme con Dios. Amén. Apagaba todas las luces y solamente ponía unas pistas de fondo. Eso cuando yo buscaba a Dios en mi casa. Había momentos donde yo me postraba mirando el techo, tirado en el piso, y estaba horas, horas, y no te voy a negar, hay veces que yo me dormía. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba ahí Sí, relajado, amén. y eso va a pasar, porque y incluso en nuestra inocencia decía uno, perdón, Señor, me dormí. Sí. Yo creo que a todo en algún momento le pasó, porque son momentos que se viven delante de Dios, pero ¿tú crees que Dios se va a enojar por eso? No. Sabiendo que tu corazón está queriendo hacer algo. Y hay veces que Dios sabe que quizás Ujú. apuntamos al 100 y a veces llegamos al 80, a veces Exacto. llegamos al 85. Y hay gente que te va a criticar por no alcanzar el 100, pero Ajá. ellos ni siquiera el 1% han dado de lo que Ah. tú has hecho. Ujú. Entonces, cuando tú intentas hacer algo para Dios, no te sientas mal si a veces no te resulta del todo. O a veces quizá no logra pasar las 2 horas de oración, porque a veces pensamos que es una meta y a veces vemos el instrumental y decimos todavía no se acaba, tengo que orar más. Inventamos por qué orar. Entonces uno tiene que ser sincero delante de Dios y a veces decir, Señor, no sé por qué más orar. O a Exacto. veces cantar, o a veces fluir. Pero así uno va conociendo al Espíritu Santo. Porque Ujú. a veces, quizá cuando, te pregunto a ti porque tú estás en pantalla también, Ujú. Ujú. quizá cuando conociste a tu esposa y los primeros encuentros, conversaciones, quizás no eran de 3, 4 horas hablando. A Ujú. veces quizás 2 palabras, un saludo, 10 minutos de conversación, o a veces quizás después salió un tema bueno de conversación y eran horas conversando. Ujú. Entonces, yo creo que todo eso va según eh, el querer y el amor que uno tenga delante de Dios. Amén. Todo comienza a fluir. Es verdad que el amor total no se genera en una pareja del primer día. Hay uno que Ujú. dice amor a primera vista, sí, pero en lo superficial, Claro. pero en la manera externa, conocer a la persona. Y cuando tú la conoces, conversas con esa persona y sabes quién es y tú conectas con esa persona, es totalmente distinto. Sí. Ahí sí que se nota un verdadero amor. Sí. Pero en el mundo espiritual también pasa lo mismo. Tiene que ser todo gradual, de a poco, conversando con el Espíritu Santo. Y a veces querer, y esos deseos de querer hacer algo más, no sé, a mí me salía esto de decir, voy a ayunar 7 días. Ajá. Y de la nada, porque yo veía predicadores grandes que decían de repente, eh, la gente le pregunta, ¿cuánto oran ustedes? ¿Cuánto ayunan? Y uno ya quería ayunar 40 días. Claro. Sí. Y a veces quizá uno estaba durante toda la semana comiendo completo y eso no te va a rendir. No. Entonces, es una preparación, una sabiduría, Dios te va guiando. Sí, Y ahí amén. uno se va dando cuenta, no, esto es emoción, tengo que tener la dirección del Espíritu. Y la dirección del Espíritu es como una voz que va sonando como un volumen cada vez más fuerte en tu interior. Entonces, cuando iba a buscar de Dios, yo dije, voy a desconectarme de todo.
quiero Amén. buscar a Dios. Y a veces es inevitable agarrar el teléfono y de repente estás orando y te llega un mensaje y uno como que de reojo lo mira y a Claro. veces ve que es una persona que estás conversando y tienes que hablar y es como que y deja todo eso. Ujú. Entonces, a veces desconectarnos de esto a veces es más complicado. Sí, amén. Antes no había tanto de esto Claro. y había mucha más oración. Pero ¿qué pasa? Que aprender a desconectarse de lo natural para meterse en lo espiritual es el gran desafío. Sí, amén. Entonces, ¿yo qué me hacía? Me dejaba el teléfono en casa a Ujú. propósito, como que me engañaba a mí mismo. Oh, se me quedó, está muy lejos el camino, ya no vuelvo. Pero de repente seguía el Sí, camino y iba para allá y era totalmente distinta la búsqueda. sí, amén. Recuerdo que apagaba el teléfono no lo llevaba, llevaba solamente agua y una Biblia, nada más. Recuerdo que en esa ida del cerro viví tantas cosas. Una de esas cosas fueron a veces sustos, a veces momentos de locura, porque eh, en tu mente siempre el raciocinio te va a llevar a hacer cosas bajo la cordura, ¿verdad? Bajo lo normal, la conducta del ser humano. Pero hay un punto en la espiritualidad que te conecta tan fuerte que ya tú pierdes a veces el pleno control de tu cuerpo. No sé, cuando uno siente a Dios, a veces se estremece por dentro y se intensifica cada vez más. Recuerdo que cuando estaba en el monte orando, había momentos donde yo hablaba, oraba con Dios y yo comprendí de tanta manera. Mira, habían oraciones que yo oraba 3 horas, pero aún así no me quebrantaba. Mm. Entonces, muy distinto cuando uno llega al punto del quebranto en la oración. Sí, amén. ¿Por qué? Porque ahí es cuando verdaderamente ya ni tu alma en las emociones, sino que tu espíritu se está conectando con el Espíritu de Dios Amén. de una manera abierta. Y ahí es cuando uno fluye en todo el mover. Pero hay una parte consciente que estamos, nosotros a veces cuando hablamos, tratamos de decir palabras correctas. No hay oraciones que no son pensadas, todo eso es pensado, funciona en todo momento. Sí, amén. Pero hay momentos donde nosotros oramos y tratamos de que tenga una cordura lo que uno está diciendo delante de Dios, de que sea correcto delante de Él. Pero hay un momento donde ya las palabras en español ya no logran expresar Ujú, lo ujú. que tu espíritu está queriendo hacer. Sí, Y ahí es cuando uno comienza a orar en el espíritu, amén. a conectarte con Dios. Había momentos donde yo lloraba y no solamente lloraba, sino que gemía delante de las oraciones de Dios. Y yo estaba con mis perros ahí en el cerro y de repente miraba y los perros como que paraban la oreja así, escuchaban ruidos raros. eh, pero era un llanto, un sollozo como un niño a veces cuando está llorando por un caramelo, por algo, Mm. algo fuerte. Sí. Y conectar en ese nivel, eso restaura tu vida completamente. Pero hay que buscarlo. Ujú, No es como... Y el nivel de intimidad dentro de la palabra y el núcleo de un matrimonio, uno no llega a la intimidad directa. ujú. Para los matrimonios saben lo que estoy hablando. Conectar con la intimidad más profunda no es de inmediato. Todo es gradual. Ajá. Yo no logro quizá conectarme con Dios de una manera tan profunda, de manera tan rápida. Ajá. Yo tengo que pasar mi momento donde me desnudo delante de Dios, muestro quién soy y primero hablarle de todo lo que pasa a ti, de todo lo que pasa por tu mente. Sí, amén. Soltar tus cargas. Parte de desnudarse es soltar las cargas. Amén. En un momento de intimidad, para desnudarse, hay que soltar, sacar la ropa, ¿verdad? Todo. Pero en el ámbito espiritual es de soltar tus preocupaciones, soltar todo lo que muchas veces cubre lo que tú eres realmente delante de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso y vamos sin careta delante de Dios, ya nosotros comenzamos a crecer espiritualmente. Mm. ¿Sabe que en ese monte yo predicaba sin pista? Hoy en día hay gente que no puede predicar si no hay pista. Y de repente yo comprendí que el tener la convicción de lo que Dios te dijo y soltarlo, eh, aún con pista o sin pista, es mucho más fuerte. Ya saber lo que Dios hará, no dependiendo eh, ni poniéndolo en duda por cosas que estén o que no estén. Sea quien esté, en la música que sea, en el horario que sea, cuando Dios te manda a decir algo y estás convencido de que Dios te mandó a decir algo y hacer algo,
Eso es lo que marca la diferencia. Oraciones donde yo a veces gritaba, menos mal que estaba en un monte, pero a veces gritaba de Sí. desespero. Y recuerdo que en una ocasión yo comencé, me saqué los zapatos. Mira la locura. Y hay gente, ministro, que quizás, ¿cómo va a hacer eso? Es decir, había momentos donde yo estaba pensando en todas las partes de la escritura, porque hay como que en ese escenario se te vienen todas Moisés, Elías, todos Ajá. esos hombres que pasaron por desierto. Ajá. Yo dije, me saqué los zapatos, dije, me saqué el calzado y empecé a declarar que ese lugar eh, era tierra santa y que ahí se iba a mover el Espíritu de Dios. Amén. Yo sé que el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Eso para los teólogos que a veces pasan por el video y dicen eso no es bíblico. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Amén. Pero cuando es tanta la llenura y es como una copa que está rebosando, todo lo externo comienza a ser partícipe e influenciado por la llenura. Eso se contagia. Entonces yo en ese monte oraba, corría descalzo, Ujú. a ojos cerrados. Habían vigilias que yo hice Sí. vigilia en ese lugar. Ajá. Dos jóvenes me acompañaron porque me daba temor igual lo que pasaba en ese monte. Sí. Ujú. Entonces había un momento donde estábamos todos orando la tarde más hermosa, se vivió ahí. Y en un momento, en la noche, comencé a sentir como tinieblas que bajaban por Ujú. la cima de los montes Ujú. y venían bajando, sí. Yo sentía en el espíritu. Claro. Sabes que en ese momento hasta el fuego se comenzó a apagar. Y yo sentía una pesadez y en eso fue tan incómodo el momento que estábamos así todo bien y de repente, ¿qué pasa? Se sintió la atmósfera de inmediato. Ujú. Y cuando yo dije, vamos a orar, vamos a clamar. Y yo comenzaba a orar en lenguas en ese momento. No había piano, Wow. no había nada. Claro. Comencé a hacer guerra espiritual. Y en ese momento, delante del ojo de Dios, hay un joven que se llama Jeremías, que si él lo ve, búsquenlo, él va a estar siendo testigo de todo eso. Que estábamos en ese momento y empezamos a clamar. Yo recuerdo que la lengua que salió en ese momento era como dicen, la lengua de monte. Era otro tipo de autoridad. Claro. Y recuerdo que fue tanto clamor y la autoridad que comenzamos a emanar en ese momento de autoridad de Dios, que se abrieron los cielos y estábamos después conectados directamente con la luna. O sea, estaba nublado, se había oscurecido todo y de Ujú. repente, ya de por sí la noche oscura, pero Ujú. imagínate, se sentía una oscuridad más densa y de repente con la luz de la luna directo alumbrando todo el monte. Wow. Entonces, y esa fue una vigilia tan hermosa que de verdad que solamente fue, ni siquiera fue compartir palabras Ujú. o de hablar con la otra persona, ¿no? Estaba un joven allá, otro acá, y estábamos orando, leyendo la palabra de Dios. Nada más. Amén. Ni siquiera cantando, orando, buscando la palabra de Dios. Y sabes que cuando bajábamos de ese monte, íbamos a la iglesia y a veces orar antes de cantar música, antes de estar en la música. O decían, bueno, ministros levitas, vamos a cantar, vamos a orar. Ujú. Vamos a orar ahora para que Dios nos guíe este culto. Y hasta en esa oración yo me estaba quebrando delante de Dios, hablando en lengua, era algo que emanaba. Qué Y lindo. sabía, después de tanto tiempo, que el primer amor estaba volviendo a vivirlo. Amén. Wow. Yo sé que a través de eso, a través de una búsqueda de entregarnos por completo a Dios, viene una recompensa de Dios. Es un Dios que recompensa muchas cosas. A pesar de que no las merecemos, Él recompensa con muchas cosas. Yo creo que el regalo más lindo para todo cristiano es tener sensibilidad. Cuando tenemos sensibilidad al Espíritu Santo, no hay cosa que nos pueda detener. Porque lo primero que hace el enemigo, una de las cosas que hace él, es insensibilizarnos con muchas cosas, con muchas áreas. Que alguien te diga algo, que tu corazón se llene de raíces de amarguras, que tu corazón se apague, que el fuego se comience a apagar. Entonces comenzamos a ser insensibles y cuando nos volvemos insensibles al Espíritu Santo, podemos hasta llegar a ser la persona más mala del mundo. Porque siendo insensibles, si no amamos a Dios, ¿qué vamos a amar al hombre?
Dios nos da todo. Sabemos que Dios es el que nos entrega todas las cosas, el que nos da la vida. Ahora, si somos insensibles a Dios, si alguien ya conoció a Dios, alguien que buscó la presencia de Dios, alguien que sintió un toque de Dios, alguien que fue bautizado por el Espíritu Santo y se vuelve insensible, yo creo que es la cosa más horrible que le puede pasar al ser humano y al cristiano. ¿Por qué? Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego nuevamente, aviva el fuego del don de Dios que fue impuesto por mi mano. Entonces, nosotros no debemos descuidar esa relación, por eso la pregunta, esa relación tan hermosa, esa relación que, que Él mismo nos prepara, porque de Él provienen todas las cosas. Siento como que Dios es el que reparte todo. Incluso la fe que nosotros tenemos, Él la puede aumentar o disminuir simplemente por su palabra. Entonces nosotros tenemos que ser dependientes de Él. ¿Y a través de qué vamos a ser dependientes? A través de una búsqueda constante de su Espíritu Santo. Eh, Siervo, hay tantas preguntas, pero no quiero alargarme tanto. Pero me gustaría que tú, como para estar ya entrando al final, pero no tan al final, creo que si hay algo en tu espíritu lo puedas compartir, porque hay muchas personas que necesitan un mensaje de parte de Dios. Yo quiero que le hables a esas personas también, por mí, por mi parte. Ya el Espíritu Santo te entregará a esas personas que quizás están escuchando y están alejadas de Dios. ¿Cuál es el camino a volver a la senda de la perfección de Cristo? El camino para volver a buscar de su presencia, porque yo sé que este podcast lo va a escuchar a alguien que quizás está en depresión, que quizás está en ansiedad, que quizás está en la drogadicción. Yo sé que van a escucharlo personas que están en una situación que quizás nosotros no la conocemos. Quizás hay un joven detrás de esta pantalla que justo se metió a este video. Quizás hay una joven que está buscando una respuesta. Yo creo que lo mezclemos con una palabra, que puedas tú compartir una pequeña palabra, un pequeño mensaje, que Dios te haya hecho meditar en cualquier momento de tu vida. Lo que Dios ponga en tu corazón, siervo. Ya no te voy a llenar de preguntas porque ya tanto pensaron responder ya para no volvernos locos. Amén. La persona que te va a comprender más que nadie, y incluso mucho más que tu amigo, mucho más que tu esposa, que tu esposo, la persona más comprensible Ah, es Dios. Y cuando nosotros soltamos esa barrera, ¿verdad? De a veces estructural que nos limita con ser quienes somos delante de Dios, está limitando también nuestro crecimiento espiritual. Porque encerramos a Dios en un formato de hablar, no solamente en un idioma, sino que lo encerramos en un formato de cómo hablar delante de Él. Hay gente que me preguntaba allá en Argentina, Pastor, ¿cómo debo orar? Habla con Dios y eso creo que es un conocimiento eh, que muchas personas lo saben, que es hablar directamente con Dios como hablar con una persona, con un amigo, ¿verdad? Pero ahora no solamente hablar como un amigo, sino que saber que Él te va a comprender, que Él sabe lo que hay en tu corazón, que es totalmente distinto. Y esas cosas que todavía están en tu corazón, que te las has reservado, te están limitando de recibir algo nuevo. Entonces, no te reserves nada en tu corazón que te pueda limitar. La Biblia dice que no dejando que estas raíces de amargura os estorben. amén. Entonces, dándole lugar al diablo y estorbando en lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, una raíz de amargura puede estorbar un crecimiento, claro que sí. Entonces, esto es lo que te va a llevar a crecer tanto como iglesia, ministerialmente, espiritualmente. Te lo dice una persona que no tenía nada, no, pensaba que Dios no lo había llamado para nada, que no había nada de Dios en él. Entonces, el yo comprender que soy tan imperfecto y que justamente es lo que Dios está buscando para hacer algo, es tremendo.
Amén. Porque a veces pensamos que hay que estar en la perfección plena para que Dios te llame. Y a veces no es así. Ujú. Dios sabe que nosotros no somos perfectos. Y mostrar una perfección forzada, que no va a ser nunca, estamos negándonos a una visitación de parte de Dios. Imagínate que cuando Dios le habló a Moisés, no le habló en los tiempos que estaba en una buena posición en Egipto. Ujú. ¿Por qué no le habló antes de matar a un egipcio? ¿Por qué no le habló antes? Cuando él ya estaba en una posición perfecta. Ujú. El tipo estaba en una posición, tenía riqueza, tenía un cuidado desde su niñez. El tipo tenía todo. Pero ¿qué pasó? Que llegó la imperfección, el tipo huyó y allí apareció Dios Mm. en la imperfección. Entonces, imagínate, a veces nos pasamos toda la vida queriendo ser perfectos y después presentamos nuestro argumento de perfección delante de Dios, que sabe que nosotros no somos perfectos. Ujú. Nos limitamos un montón. ¿Por qué? ¿Por qué en la iglesia Dios derrama aún más gracia en la gente que ha cometido más errores? Y hay gente que se santificó toda la vida y toda la vida se guardó, se cuidó y de repente son los más fríos. Mm. ¿Por qué una mujer con un frasco de perfume lo derramó delante de Dios? Ujú. Una mujer pecadora de repente derramó tanto valor. Un tipo dijo, ¿por qué hiciste eso? Derramaste tanto valor. Pudiésemos ocupado en otra ocasión métodos, estructuras, Ajá. doctrinas. Pero de repente dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Ajá. Entonces, esta mujer comprendía que su grado de pecado era tan grande que lo que era muy valioso para lo natural, para la gente afuera, para ella era nada. ¿Por qué? Porque la gente que vive tormentas internas se despreocupa de las tormentas externas. Ajá. Jonás estaba durmiendo en medio de una tormenta. El barco se estaba partiendo en dos. Y el tipo estaba durmiendo. Sí. ¿Por qué? Porque la tormenta interna de Jonás era mucho más fuerte que la Sí. tormenta externa. Amén. Porque él sabía que estaba alejándose de un propósito. Entonces ya no le importaba nada. Incluso a que lo tiraran al mar. Cualquier persona se negaría, no me tiren, por favor. Lo tiraron al mar. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios va a buscarte mucho más fuerte. Ahora no es que tú vas a decir, bueno, ahora me descarrío tranquilamente, Dios me va a buscar. Porque una persona que ama a Dios, que fue llamado, que tiene propósito, aun cuando está en el mundo, aun cuando está lejos de Dios, hay un grado de conciencia que dice, esto no está bien. Amén. Entonces, en ese mismo grado, Dios llama a Moisés, una persona que tenía un problema de violencia, una persona que tenía un problema en su carácter. Mira, como dije la otra vez, no es solamente ir afuera y pelearte con tu vecino porque tiene fuerte la música y van a hacer unos cuantos golpes, pero no a llegar a matarlo. Ajá. Pero el grado de asesinar a una persona como lo hizo Moisés, y no lo estoy culpando, sino que estoy haciendo realce a Ujú. que hasta los asesinos Dios los llama. Así es. Imagínate si lo vemos hoy en día y de repente vemos que Dios llamó a un Moisés en una iglesia y el tipo en otro lugar asesinó a una persona y todos los hermanos saben que él es un asesino y lo miran con cara de No, sí. me alejo de él, ¿qué voy a escucharlo? ¿Qué amor de Dios va a tener si mata a Claro. las personas? Así es. Pero imagínate, cuando tú tratas de buscar la perfección, no la va a encontrar nunca. Sí, amén. Y queriendo a buscar la perfección para presentarla como un argumento delante de Dios, no funciona así. Ujú. Dice que vamos camino de perfección, pero en ese camino hay una lámpara que es una palabra a tus pies que te alumbra el camino. Amén. Él endereza tus veredas. Sí, amén. Mira lo que te estoy diciendo. Él endereza tus veredas. Cuando tú quieras enderezar tu camino, porque tú vas caminando, pero aquel que endereza tus veredas te direcciona en el camino que debes andar. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen perfectos, Sí, amén. pero su fin es camino de muerte. Pero ser guiado por Dios es mejor que buscar la perfección humana. Amén. Y en los caminos de Dios muchas veces van a haber imperfecciones que te hacen depender de Dios. Amén. Si buscamos al hombre perfecto en la Biblia, no lo hay. Solamente Jesús. Sí, amén. Pero cuando vemos a un Jacob que tenía todo, tenía riqueza, tenía todo, Ujú. ¿qué buscaba más el tipo? El tipo estaba, ¿qué quería? Redimirse de un error de un pasado.
Entonces, él decía, bendíceme. Cualquier persona, si le preguntan, Jacob, aquí de todos los más bendecidos eres tú. Labán, y ni siquiera Labán cuando tenía todo, y tú llegaste sin nada, y ahora tienes más que Labán que tenía años en el oficio, y ahora llegaste tú, y más de 20 años, y ahora llegaste tú, y tienes mucho más que él, y estás pidiendo que Dios te bendiga. Entonces, una persona que su enfoque es lo espiritual, aunque lo tenga todo, siempre va a querer mejorar delante de Dios. Y escúchame algo, cuando Jacob fue y se encontró con el ángel en Peniel, dice la palabra que a pesar de que era un hombre que ya estaba anhelando la perfección, ser todo eso, el ángel le descoyunta el muslo. Es decir, el tipo tenía todo, 99% de todo lo que tenía estaba bien. Pero ¿qué pasó? Que cuando quería llegar al 100 y estaba a punto de recibir una bendición que ya él iba a ser el hombre más perfecto, bendito por Isaac, bendecido en toda la familia, en todo lo que él tenía. Sí. Estaba a punto de alcanzar la perfección y de repente un ángel le baja los humos y le coyunta el muslo. Entonces, ¿y qué pasó? Que él era bendecido, pero aún su cuerpo quedó dependiente. Amén. Imagínate lo que estaba pasando. El apóstol Pablo, buscando la perfección, de repente dijo, saca de mí este aguijón. Y Dios le dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Le dijo, ¿en tu perfección y tu santidad o en tu debilidad? La debilidad. Entonces, queremos poder, pero el conducto no es la perfección. El conducto es nuestra debilidad. Amén. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, que no somos nada delante, que somos dependientes. Mira, imagínate, de repente toda la gente veía a Jacob llegar con el muslo descoyuntado. El tipo llegó arrastrando el pie. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo? Todo líder tenía que ir al frente, pero con el pie arrastrando estaba marcando un camino para una generación. Amén. Que tenía que esforzarse. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Dios no está buscando perfecto si Él es perfecto. ¿Por qué va a pedirte algo a ti que Él ya tiene? Amén. ¿Por qué te va a pedir algo a ti que Él ya tiene? Claro, él es dueño del oro y la plata. No pide tu dinero. Lo que quiere Él es que te desapegue de ese amor al dinero. El problema no es el dinero, porque Dios tiene todo, es dueño de todas las cosas. El tema aquí es que suelte tu amor al dinero, es que suelte tu argumento. Mira, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Y ese verso desglosa todo. Cuando nosotros entendemos quiénes somos delante de Dios y vamos con un anhelar, las cosas comienzan a cambiar. Con un acto de fe pueden pasar muchas cosas. Una vez estaba queriendo ayunar, yo le dije, pastor, voy a ayunar 30 días. Ore por mí, que siento que Dios va a hacer algo en ese día. Y me dijo, para el poder no te va a funcionar 30 días. Son años para alcanzar esas cosas. Años. Cuando alguien te dice eso, ¿cómo te sientes tú? Da como te rompen el muslo. Sí, porque te bajan de una. Entonces, ¿qué puedo hacer en esos casos como un líder, como un pastor, para alguien que me dice eso? Amén. El ayuno no es como algo para poder intercambiar delante de Dios. Sino que el ayuno nos ayuda a morir a nosotros mismos, a poder elevar el dominio propio y poder conectarnos con una fortaleza espiritual que nos puede ayudar a seguir más adelante. Entonces, él me dijo, con 30 días no vas a alcanzar nada. No vas a cambiar el mundo con 30 días. Y yo le dije, pero si me cambio yo, algo puede suceder. Entonces, esa es la diferencia. Alcanzar cosas grandes no las vamos a poder alcanzar de inmediato quizás, pero a través de un acto de fe, con una persona que se determine, que no se eche para atrás. Por eso, amado, amada que estás escuchando, no te eches para atrás. Cuando pienses en resolver el mundo en una tarde, en un día, no va a ser así. El mayor milagro es que una persona se convierta en cuerpo, alma y espíritu delante de Dios. Amén. Si tú te determinas ahora, cosas grandes pueden suceder mañana. Así porque el poder puede venir cuando Él lo decida, porque si buscamos la perfección, no va a venir por la perfección, sino por nuestra debilidad. ¿Quién sabe si alguien se arrepiente
Segunda de Crónicas 7:14, creo que en ese verso, Ujú. que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén, así es. Ahora estarán abiertos mis ojos y abiertos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces, imagínate, todos los sentidos de Dios se abren cuando alguien se humilla y dice, me arrepiento de lo que hice. Por eso un arrepentimiento hoy puede cambiar muchas cosas. Busca la perfección, pero cuando tú ten presente un argumento de santidad delante de Él, todos en algún momento pecamos y todos cometemos errores. Si no, la Biblia diría, mira, la misericordia de Dios se va a renovar cuando tú lo aceptes. Ya de ahí no se renueva más. Así que Ujú. vive en santidad todos los días porque no hay más misericordia. No, dice que se renueva todos los días, cada mañana se Sí, renueva. amén. ¿Por qué? Porque Él sabe que van a haber errores en nuestra vida. Ajá. Él conoce, mira, Él sabe cuánto nosotros vamos a fallar y pecar de aquí a cuando Él venga. Ujú. Él conoce todas las cosas. Por eso, Él anticipó todo eso para no decirte, sabes que vas a caer, ya está, no te levantes más. Sí. No, Él dice, sabes que mi misericordia está ahí todos los días. Amén. Y sabes que la misericordia de Dios te va a renovar. Pero para acudir a esa misericordia tú tienes que ir a Él. Amén. Él es el que da la misericordia. Ujú. Entonces es como que Él te dice, bueno, vamos a renovar el contrato, pero anda para allá a la oficina tal y anda a firmar papeles. Sí. No todo es online, no todo te va a llegar Ah. porque Dios conoce tu Yes. vida, no es que tú vas a negarte a contarle las cosas a Él. Entonces, imagínate, hablarle y hay gente que me puede decir, pastor, pero ¿por qué voy a decirle algo a Dios cosas que Él ya sabe? Ujú. Si Él te conoce, ¿por qué te dice que tienes que contarle las cosas a Él y Ujú. confesarte a un Dios que ya te conoce? Ajá. ¿Por qué? Entonces, ahí es cuando yo comprendí que el gran problema del ser humano es el confesar. Así es. Hay gente y padres que van a comprender que tú sabes lo que hizo tu hijo, pero aún así quieres que él te lo cuente. Mm. ¿Por qué? Porque hay una liberación del alma cuando tú cuentas las cosas. Hermano, Dios conoce tu corazón, pero Él quiere escucharte. Amén. Él quiere que tú te liberes de esa cosa. ¿Sabes por qué? Porque tú cuentas todas las cosas, te abres con tus amigos, pero con Dios no te abres. Entonces, la liberación de tu alma es el conducto que abre las puertas de tu boca, que va a comenzar a ser desatada muchas cosas en tu vida. No son tabúes. Habla de todo delante de Dios. Esas cosas van a fortalecer tu intimidad y tu relación con Dios. Siempre cuando hay una conversación profunda donde se cuentan todas las cosas, ahí es donde nosotros fortalecemos una relación. La relación con el Espíritu Santo se va a fortalecer según la medida de confianza y de confesar que tú tengas delante de Él. Amén. Toda la relación, cuando se cuentan sus cosas, ¿quiénes son? ¿Sabes qué? Me molesta cuando tú te peinas así. Me molesta cuando tú haces eso. Cuando hay una confianza de decir todas las cosas que a veces están en el corazón, la relación se fortalece. Sí, amén. Así es. Yo con mi esposa hemos conversado cosas que quizás son muy incómodas, pero entendemos que eso nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Ujú. ¿Tenemos errores? Claro que sí. Nos ha costado un montón. Pero yo creo que lo que determina un crecimiento es la sinceridad, el ser quienes somos delante de Dios. Mm. Para gloria de Dios, y con esto termino. Para gloria de Dios, tenemos las 4 iglesias que te dije. Ujú. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero impulsar a alguien con esto. Yo sé que si alguien tiene hambre de Dios, va a comenzar a tomar esto. Tenemos 4 iglesias, estamos ministrando más o menos 100 personas. ¿Nos ha costado? Claro que sí. Yo le digo a la gente de la iglesia, tenemos un montón de errores. ¿Gente se ha ido? Claro que sí, se ha ido gente. Gente ha venido y si ha permanecido un montón. Pero debe entender algo. Todas esas cosas tienen que ir delante de Dios. Cuando tú rompes todo parámetro de duda, de decir, no lo voy a hacer, ¿qué pasa? Es que si le gusta el mensaje, no le gusta, mira, pastores amados que están acá, ministros de Dios que están escuchando, habla el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón. Le guste a quien le guste, pero estas cosas van a determinar cosas muy poderosas. Entonces, cuando tú tratas de amoldar el mensaje para agradar a la gente,
automáticamente, desde ese día, dejaste de ser un siervo de Dios. Porque dice la palabra, si agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, para ser un siervo de Dios, toma la decisión que Dios puso en tu corazón, obviamente con la guía del Espíritu Santo, no con emoción, con la guía del Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios. Y las cosas van a comenzar a suceder. La gente va a comenzar a crecer. Hoy en día, la gente crece con el mensaje que Dios ha puesto. Y a veces puede ser duro, pero conlleva la vida eterna. Gente determinada. Al principio yo en la iglesia le decía, no me gusta hablarle tan fuerte a la gente. Pero después cuando yo le decía la verdad, la gente le gusta. Hoy en día la gente necesita escuchar el mensaje de Dios, necesita escuchar la verdad del asunto. Ser confrontada. Porque si hay gente que se molesta por ese mensaje, Dios conoce los corazones. Entonces tiene que estar la gracia del Espíritu Santo para poder fluir en ese fluir, en ese mover, en esa palabra, en ese mensaje. Pero no tengas miedo cuando Dios pone algo en tu corazón. Porque la formación va a traer crecimiento. Nosotros, primer culto tuvimos 40, segundo culto tuvimos 60, tercer culto teníamos 80 y ahora estamos más o menos por las 100 almas más o menos. Y esto es un código que suelto para todas las personas, ministros que me están escuchando. Y ahora estamos en las 100 almas y yo de repente me empecé a frustrar y dije, Señor, estamos en las 100 almas. ¿Por qué no avanzamos más? ¿Qué estoy haciendo mal? Y de repente el Espíritu Santo me habló y me dijo, si yo te entrego más gente, ¿en qué momento vas a formar? Ellos tienen que ser formados. Ellos tienen que ser establecidos. Si yo te entrego más gente y tú no formas, ¿cómo van a recibir las multitudes? Moisés tenía experiencia, el tipo había cruzado el Mar Rojo y de repente aparece Jetro en el mismo escenario donde él estaba. Jetro, ¿quién era? Su suegro, que era dueño de las ovejas, que él estaba en un tiempo pastoreando. Ahora de repente dejó a otra persona pastoreando las ovejas y se fue donde estaba Moisés. De repente le dijo, Moisés, tú eres un hombre de Dios. Dios ciertamente está contigo. De repente le dice, suegro, ¿cómo está? ¿Todo bien? Un mate. Y de repente le dice, ¿cómo estás guiando al pueblo? No, lo estoy ministrando yo. ¿Cuántos son? 6.650 por ahí más o menos. ¿Y lo estás haciendo tú solo? ¿Sí? Te va a terminar matando. Te va a terminar matando esto. ¿En qué momento después tú vas a buscar de Dios? Levanta líderes, forma gente, sacerdotes, levitas, comienza a consagrar gente para que te ayuden con el funcionamiento de todo y para que tú sigas conectado con Dios y no tu vida todo el día escuchando más a la gente que a Dios. Entonces, que le dio un tremendo consejo y después se fue. Entonces, qué tremendo consejo de formación. Porque las multitudes van a perseverar cuando nosotros formamos pilares fundamentales para que establezcan y puedan sostener toda la carga, el ministrar de toda la gente. Entonces, ahora estamos en un proceso de formación, estamos ahí rayando las 100 personas y estamos tratando de formar. Y ahí nos hemos encontrado con caracteres de gente que quizás dice, no me gusta honrar a los pastores. Y hay gente que me ha dicho, no quiero aportar en la silla, no quiero hacer eso. Y yo le digo, bueno, también, tremendo, déjalo ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Oro a Dios. Y cuando la persona ve que un líder avanza primero y está ahí, la gente comienza a creer. Porque hoy en día estamos enfrentando, amados pastores, ministros, estamos enfrentando gente que está muy dañada por pastores, que le han dañado, lo han ofendido, le han hablado mal, no han estado con ellos, no lo han llamado, un montón de cosas. ¿Me entiendes? Entonces, pasamos eso. Tenemos que romper esa desconfianza a través de una buena acción. Y en esos momentos ahí es donde algo comienza a pasar. Comenzamos a formar gente y estamos ahí, formando gente, formando líderes. Y para la gloria de Dios, esto ha traído un crecimiento muy poderoso. Entonces, ese código quiero soltarlo. Pastores, formación va a traer mucho crecimiento. Porque Dios no va a soltar lluvia de bendiciones si tú no has arreglado el techo.
Amén. Piden el techo, piden lluvia, bendiciones, trae la abundancia, trae la cosecha, pero tú quieres que tu despensa se llene, pero no has reparado la despensa, Ah, no has arreglado la cocina, ajá. quieres que llueva, y tu casa todavía no está apta para sostener el grado de lluvia. El lluvia. Entonces, ahora, pastores, líderes, ustedes también ministren, fórmense, establezcanse, instruyanse, porque cuando llegue las multitudes, hay que estar preparado. Entonces, Dios no te va a dar algo que no tengas la resistencia para poder sobrellevarlo. Mm, Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ya amén. de por sí el amor a Dios es algo que te vuelve firme en el camino. Y cuando dice después, todas las cosas le ayudan a bien, ya es cuando se vive el proceso de resistencia. Pasan procesos, pérdidas, gente viene, gente se va, te decepciona, no te decepciona todo. Y ahí es cuando tú dices, bueno, conforme a lo que es, con su propósito son llamados. Amén. Entonces, ahí entendemos todo. Hay propósito, déjate formar. Hay proyectos de parte de Dios en tu vida. Bueno, fórmate, prepárate, instrúyete. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de gobernar Israel, tú ya hayas matado osos y leones y hasta Goliat. Ser el rey más apto para poder hacerlo. Así que Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Agradecemos a Dios por la vida del pastor y profeta César Ibáñez. Amén. Saludamos a las personas que se pudieron conectar. Le mandamos saludos a Argentina, a Buenos Aires, a su esposa, Denise, a los discípulos que él tenga allá. Saludamos a todas las personas. Agradecemos a Dios porque él permitió que pudiera venir a La Calera. Los dejamos invitados para el domingo a las 6:30. Domingo 9. Domingo Estaremos acá. Una noche de fuego de poder. Noche de Poder. Vamos a estar todos aquí gozándonos, alegrándonos en Dios y creyendo que será una noche profética. Amén. Le dejamos esa invitación a los que son de La Calera, alrededores, y a los que son de más lejos que igual vengan. Dios va a proveer para que puedan estar en esa noche. Última noche. Y última noche, ¿verdad? Ya el lunes después me voy a Coquimbo. Aquí muy se devuelve. Y ahí estaremos después nosotros en Argentina. Eso. Si Dios Esperamos ir a quiere. Argentina. Amén. Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Ministerio Argentina. Internacional Profético Rostro de León. Amén. Gloria a Dios. Así que si usted quiere vivir una palabra, vamos a estar transmitiendo también ese día el culto. La palabra va a estar poderosa, así que lo invitamos a las 6:30. Wisi 435, esquina Caupolicán. Aquí los esperamos y anhelamos que este podcast haya sido lo que Dios quiera que haya sido para su vida. Amén. Eso. ¿Quiere decir algo, profeta? De Sí. despedirse. Saludando a la gente de Argentina que va a ver este video, si no lo está viendo ahora, parece que están en evento todavía, ahora teníamos un evento de jóvenes. Saludamos a todos, hijos, vamos a estar allá pronto, muchos hijos espirituales están ahí viéndonos siempre, mandando mensajes, muchas gracias, estamos orando y bueno, se dio esto por unos días, ha sido de mucha bendición, así que vamos con fuerza, vamos recargados. Hay una palabra fuerte que ya Dios me la entregó para... Vamos a dar unos correazos, unos jotazos en la cabeza. Claro. Así que bueno, lo extrañamos y bueno, vamos a estar pronto allá. Antes de fin de mes, seguro que vamos a estar ahí en Buenos Aires otra vez. Amén. Preparándonos para un evento. Tenemos a Jeffrey Díaz el 11 de septiembre, así que los que quieran ir de aquí, de La Calera, ministros de Dios, van a estar ahí bien recibidos en Rostro. Vamos a ir con la vara y el callado. Ahí ya lo vamos a estar esperando. Hospedaje, milanesa, media luna, de todo. Asado. Alfajores. Asado. Oh, todo tremendo. aquellos que quieran visitar Buenos Aires, avísenos, contacten con nosotros. Mucha Amén. gente de Chile también ha ido. Así que los bien recibimos ahí en casa. Voy a encerrarme 30 días antes. 30 días. Yo la primera vez que fui fueron 30 días. ¿Viste? Estaba mucho más flaco que yo, que como estoy ahora. Ahora estoy bendecido. Estamos bendecidos. No, los casados, sí, creo que todos están bien bendecidos. Sí, bueno, ya hay que llegar con 30 días porque lo que va a comer allá en los asados, muy bueno. Amén, profeta. Saludamos a todas las personas y
Anhelamos que Dios siga ministrando su vida. Vamos a dar avisos de cuando sea el próximo podcast y venga el día domingo a buscar una palabra que Dios tiene para tu vida. Amén. Saludamos a todas las personas y nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Saludamos. Vamos a anunciar el próximo podcast en el nombre de Jesús. En la próxima semanita vamos a estar haciéndolo. Así que nos vemos el domingo aquí en la iglesia Restaurando la Adoración Verdadera. Muchas bendiciones. Amén. Adiós.